Hola chicas hermosas de Bidecir, yo soy Jennifer Barrantes y espero con esta presentación sobre guiones de radio y televisión poder ayudarles a tener una mejor idea de la creación de guiones para el proyecto de podcast que se quiere hacer en el área de Wings. Bueno, comenzamos. ¿Qué es un guión de radio? Bueno, es una herramienta, por supuesto, estándar utilizada para desarrollar programas de radio, televisión, teatro y más. Obviamente cada una de los medios de comunicación va a influir en el guión, o sea, no es un guión estándar, es diferente según el medio por el que vayamos a transmitir. Es súper importante tener en cuenta que abarca los contenidos y detalles necesarios para la realización del programa y este puede ser desde un texto pequeño en una página hasta folletos numerosos. Más o menos la estructura del guión o los componentes del guión, en este caso de radio, serían la locución, los controles y el tipo, que vamos a trabajar el tipo universal porque incluye elementos de locución y control. Existen tipos de locución. Más o menos los tres más importantes serían el de lectura, que es un guión de radio o de otros medios de comunicación en el que yo voy a escribir absolutamente todo lo que voy a decir. Es un poco más difícil de manejar porque como estamos leyendo todo, tenemos que transmitirle o hacerle creer a la audiencia que no lo estamos leyendo. Por ahí está la magia de la locución. Entonces, digamos que puede ser el más difícil de todos, porque tengo que hacerle creer a la gente que no estoy leyendo, sino que estoy hablando. Está el de improvisación, que únicamente voy a escribir ideas de lo que se dice. Por ejemplo, que yo ponga hablar sobre el amor y entonces en ese espacio yo lo desarrollo como un tema. Y el mixto, que va siendo una combinación de ambas, de lectura y de improvisación, que es el más común o el más utilizado en medios de comunicación en mi país. Bueno, ¿qué otras características o elementos debe tener el guión? Debe sonar natural y cercano. Como les mencionaba anteriormente, la persona que me está escuchando o que me está viendo debe sentir que yo le estoy hablando directamente a él o a ella. No debe parecer que lo estoy leyendo, no debe parecer falso o artificial. Se debe ser muy creativo en cuanto al contenido para hacer un programa muy llamativo y de interés para el público meta al que yo deseo llegarle. Se escribe en hojas, pueden ser hojas blancas, hojas con reglones, y estas suelen ir sueltas. ¿A qué me refiero? A que no llevan ni clips, ni grapas, ni están pegados. ¿Por qué? Esto es con la finalidad, por ejemplo, los micrófonos en la radio son muy sensibles. Entonces, yo puedo quitar una hoja y pasarla atrás sin ningún problema, porque si este está pegado o prensado, yo voy a hacer mucho sonido a la hora de doblar o cambiar de hoja. Y ese sonido es captado por el micrófono y se va a oír feo. Entonces, la idea es evitar ese tipo de contaminación sonora que se puede infiltrar en la radio. Creatividad es un punto muy importante y aquí hay algunas preguntas que nos pueden ayudar a testear la creatividad de nuestro programa. Primero tengo que responder el qué, el contenido, de qué trata mi programa. Obviamente debo saber del tema, debo contactar con expertos que conozcan del tema. Después tengo que responder la pregunta de ¿a quién? ¿Quién es mi público meta? La edad, la clase social, los gustos, si voy a usar un lenguaje formal o informal, algo coloquial, etcétera. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Los programas para todo el público no existen. Es un mito y especialmente en la radio es muy difícil llegarle a alguien todo público. Entonces, por eso es que delimitamos el público meta. Puede ser un público meta entre un rango bastante grande, por ejemplo, de 18 a 60 años, más o menos, adultos jóvenes, para poner un ejemplo. Los bloques infantiles son los que más se tienden a estandarizar como todo público, pero para nadie es un secreto que muchas personas
de mayor edad tal vez no están interesadas en programas infantiles. Entonces, eso sí hay que tenerlo muy claro, se debe visionar un público meta específico y con ese trabajar. Y después debemos responder el cómo, el tipo de locución, la música que voy a programar, si lleva música, los comerciales, la duración de bloques, los patrocinadores y demás. Finalmente, si yo tengo todas estas preguntas contestadas, puedo saber si mi programa es entretenido o no, si es creativo o no. Ahora sí, vamos a entrar más específicamente en las formalidades, que son las partes del guión. Yo voy a explicarles un poquitito aquí sobre la primera y la segunda página, que no es necesaria porque ya en Wins se tiene idea del podcast que se quiere trabajar, pero esto sería en el caso de que, no sé, ustedes quisieran llegar a alguna radio local de México o alguna radio nacional, entonces se le presenta un guión formal con la propuesta de primera y segunda página. En la primera página, que es una carátula o la portada, yo voy a colocar el nombre del programa, la imagen o el logo del mismo. Ahí puedo conseguir algún diseñador que me ayude con el logo, o si yo soy una persona muy creativa, hago un logo del programa. Nombre del locutor o locutores, y también puedo colocar, si tal vez alguien no va a hacer locución, pero va a estar ahí en el programa, puedo colocar ese nombre. La segunda página contendría otra vez el nombre del programa, una sinopsis del mismo, no mayor de 4 líneas, los objetivos, el general y los específicos, por supuesto, la metodología o la estrategia de comunicación, que va siendo la finalidad de mi programa, con qué propósito, cómo pretendo venderlo o cómo pretendo trabajar con él y demás. Y finalmente, una propuesta de patrocinadores que pueden ser patrocinadores que ya se tienen para el programa o posibles patrocinadores que, según el contenido de mi programa, yo sé que me pueden patrocinar. Ahora sí vamos a entrar en la parte que realmente nos interesa para el podcast, que son las demás páginas, que son las que incluyen el contenido del programa. Ahora sí, ¿cómo hago yo estas otras páginas? Según el convenio de radios profesionales en mi país, desconozco si este convenio es para toda América Latina o universal, pero al menos en los conocimientos que yo tengo, se debe escribir con fuente 14. No importa si es Arial, si es Verdana, si es Time New Roman, etc. La fuente que yo escoja tiene que ser en tamaño 14 y debe seguir un espaciado de 2.2. Nada de 3, ni 2.5, ni 1.1. Es 2.2. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque creo que si vamos a trabajar en un programa tipo podcast, podemos estandarizarlo siguiendo esta rúbrica o estos aspectos generales. Entonces se podría universalizar, por decirlo de alguna manera, para los proyectos de decir, qué sé yo, una sugerencia. Ahora, lo que el locutor dice, perdón, lo que el locutor no dice va con mayúsculas. Es la manera de diferenciar lo que se va a leer y se va a decir y lo que no, lo que simplemente se ejecuta en controles o ejecuta el locutor sin necesidad de decirlo. Las formalidades y la información de controles sí va en mayúscula. Para volver a retomar, mayúscula es todo lo que se hace pero no se dice y minúscula lo que yo voy a decir. Es la manera de diferenciar ambas cosas. Además de que todo lo que voy a decir yo como locutor sí va en minúscula. Debo enumerar las páginas porque algunos guiones, en su gran mayoría, son de más de una página. Entonces, para seguir el orden cronológico, página 1, página 2, página 3, página 4. Entonces, aunque las hojas estén sueltas, yo conozco el orden de las mismas debido a la numeración.
esta numeración suele ir en el pie de página. Además de que las líneas se numeran en orden cronológico. Es decir, en la primera línea de mi guión va el número 1 y ahí voy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así sucesivamente hasta que acabe la página. En la página 2 continúo. Si en la primera página terminé en la línea 20, entonces en la número 2 voy a empezar con la 21 y así sucesivamente. Es muy importante tener esto en cuenta. Entre la parte de control y la parte de locución en un guión, siempre se deja un espacio libre o dos. ¿Por qué? Porque aquí se pueden escribir cambios que suelen surgir a última hora. Entonces, para no tachar horriblemente el guión, simplemente se escribe ahí abajo en ese espacio, que también va numerado. ¿Y qué pasa? Si yo tengo una copia como locutora, tengo 3 locutores más, cada uno de los locutores tiene una copia del guión y la persona que me hace controles también tiene una copia del guión. Entonces, si yo le agrego información en la línea 5 que estaba vacía, todos deben escribir la información en la línea 5 que estaba vacía. Me tomé la libertad de hacer estos dibujitos para proponerles una idea de cómo va la numeración, cómo va el guión. Obviamente ahora les voy a enseñar ya guiones de verdad, pero a veces algunas personas se entienden con dibujitos de forma más didáctica. Entonces, en un guión estándar vamos a tener el nombre del programa en el encabezado, el nombre del locutor o los locutores, el nombre del controlista, que es la persona que me va a hacer controles, que me va a poner la música, efectos de sonido, etcétera, etcétera, y un horario. En esta parte del horario puede ir la duración, 2 horas, y también el día de la semana y el horario de ese día en el que se va a proyectar el programa. Bueno, en verde tenemos aquí los numeritos, como les dije, en orden cronológico. Empieza en el 1, termina en el 18. En rojo tenemos la numeración de las páginas. Bueno, en estos dibujitos yo empezaba al 1 y 18 líneas en cada página, pero podemos hacerlo de forma consecutiva, como ya les mencioné. Y ahora noten, donde dice control, dice cortina del CD1, track 9. Significa que yo voy a abrir el programa con una cortina, que en este caso sería la canción 9 del CD 1. En caso de que tengamos más CDs, si solo vamos a usar uno, o efectos de sonido, en este caso, que ahora se maneja con llave malla o memoria USB, con o una carpeta de sonidos ya descargada, entonces se pasa a una memoria USB o a un CD, se numeran y se maneja de esta manera. Después va lo que dice el locutor y por ejemplo ahí vuelve a haber otro control, música, CD 2, pista 3. Noten como todo lo que va en controles va en mayúscula porque esto no se dice, nada más se ejecuta. Ahora sí, este es un ejemplo de un guión real que yo trabajé en algún espacio y ya les enseño con las formalidades del caso. Como les mencioné, hay un encabezado donde está el nombre del programa, quién hace locución, que en ese caso era yo, quién es mi controlista y el horario del espacio. Aquí los números están en el lado derecho, no en el izquierdo. En eso varían los guiones, puede ser en el derecho, puede ser en el izquierdo, como ustedes quieran, pero siempre van. Así que véanlos, línea 1, línea 20. Control, va en mayúscula donde va la cortina, que está en el CD 1 y es el track 1, que es la canción Imagine de John Lennon. Noten cómo la línea 2 está vacía porque es en caso de que yo tenga que escribir algo de último minuto. Ahora viene locución y vengo yo. En este caso escribí el título en mayúscula porque la máquina no tenía cursiva, pero por lo general va en cursiva o entre comillas para evitar confusión. Entonces, todo ese texto que está ahí
Es lo que yo digo en la locución. Lo estoy leyendo porque es el tipo de guión de lectura, pero les repito, yo debo parecer que estoy hablando con alguien, teniendo una conversación casual con alguien. Después de que yo hago la introducción de la bienvenida y me presento y les cuento qué va a pasar y demás, y termino mi primer bloque, noten que tenemos otro control en mayúscula, que es del CD2, la pista 1, My Sweet Lord, de George Harrison. Nuevamente, entre la locución y el control, tengo espacios en blanco, que es la línea 16 y la línea 18, para escribir cualquier cosa de última hora si es necesario. Y tenemos otra locución y ahí continúa el guión del programa. Les tengo este otro formato que noten que tiene la numeración arriba y no abajo de la página. Tiene los números de orden cronológico, eso sí, en la derecha, como era para una radionovela, una cápsula cultural, pues donde va locución se cambió por el nombre de las personas que interpretaban los distintos papeles, ya sea Carolina, Geraldine o Jennifer, que éramos las tres locutoras. Viene quién es el autor, está el nombre de la cápsula, la fecha, el tema, un objetivo y demás, que es como un encabezado similar al del guión anterior. Eso sí, noten que donde dice control, nuevamente todo está en mayúscula y que entre las locuciones y los controles hay espacios en blanco. Ahora les comento sobre algunas nomenclaturas universales que se tienen en la creación de guiones. Igual, entonces, cortina, todos sabemos que es una cortina. También tenemos intro, que es para introducción, ya sea introducción musical, introducción de bienvenida, etcétera. Ya en el guión se especificará, pero se utilizará la palabra intro. Música, cuando vamos a programar canciones, música obviamente. Fade in and fade out para efectos de sonido, más que todo como comerciales, radionovelas y así, donde ponemos efectos de sonido como las olas del mar, entonces fade in que aparecen, fade out que desaparecen. Ráfaga, que también es una clase de efecto de sonido, pero es muy ahí como violenta o estrepitosa que suelen tener las emisoras de radio, cuando programan música. Y el sello, que también es una grabación en medio de la locución o la canción, que también es muy popular dentro de las emisoras de radio, que es cuando está sonando la canción y en media canción nos tiran el sello de la emisora, como Exa FM. Después tenemos SFX o FX, que es la nomenclatura para efecto de sonido y puede utilizarse cualquiera de las dos. De hecho, hay más, pero estas dos son como las más populares o las más conocidas, entonces solo les comparto esas dos. Ahora, un guión de televisión es sumamente similar, pero diferente. No se me asusten. Incluye una escaleta televisiva. Algunas veces solo se trabaja con escaleta y a eso se le llama guión. Incluye más detalles, por supuesto, porque es un medio ya visual. Entonces, para cámaras, para planos, tomas, etcétera, ahí se especifica un poco más en el guión. El lugar de controles se cambia por el término cabina. Puede mantenerse también, pero se da el cambio. Y finalmente incluye una sección de notas para detalles específicos. Igual que si hay que escribir detalles a última hora, pues se escribe en la sección de notas. Nuevamente, todos los presentadores y las personas en cabina tienen un guión. Ahora son digitales y se tienen en tablets, entonces se ahorra la incomodidad de darle vuelta a las páginas y demás, pero sigue manteniéndose que todos tienen una copia del mismo para estandarizarlo. Otro detalle que se me olvidó, que si es en hoja física, los guiones solamente tienen escritura por un lado de la hoja. No se utilizan las dos caras de la hoja, solo se utiliza una. Y aquí les tengo un ejemplo de una escaleta televisiva que sería para un guión.
del primer capítulo o el primer bloque de un capítulo de televisión. En este caso, igual esta escaleta está hecha por mí porque íbamos a hacer un simulacro de un programa de juegos y esto iría en el primer bloque o la duración del programa en el primer bloque. Entonces, noten donde dice hora o tiempo de duración. Ahí tenemos a la hora que inicia cada aspecto. La intro del programa. Entonces, en cabina se pone una cortina de introducción. Eso dura 1 minuto, minuto 30, más o menos. Entonces, a las 19, con 1 minuto, con 30 segundos, aparece la presentadora que da una bienvenida al programa o la presentan. Tenemos una voz en off en cabina que hace la bienvenida de quién va a ser el presentador o la presentadora. Y por ejemplo, en la nota, porque teníamos público en vivo para grabar ese bloque, se utilizaban rótulos o luces que se encendían para indicar aplausos. Después, más adelante, vemos ahí una presentación de colegios, porque era un programa de secundaria donde competían por llevarse premios para sus colegios y demás. Noten que en cabina se ponía música de la película Rocky para ambientar la competencia y entre paréntesis viene cuál era la canción que sonaba. Después viene el nombre del concurso y quién lo patrocina. Esto se encarga la voz en off. Después a las 19:21 viene el concurso de trivias con efectos de sonido de un reloj tic-tac para cronometrar el tiempo. Y vean que en nota viene 3 preguntas con intervalos de tiempo. Finalmente, a las 19:30 venía un comercial publicitario y en cabina se programan los videos de comerciales. Y de esta manera finaliza el bloque 1. Cada bloque lleva una estructura similar en una escaleta de televisión. Un tip, chicas, que es fundamental y que sé que les va a servir de mucho apoyo es que se les recomienda escoger un único estilo de guión y por esto me refiero al formato. En esta presentación venían 2 ejemplos de guión de radio. Escogemos solo uno para realizar un machote o una plantilla y que se pueda utilizar en todos los programas o espacios de un mismo creador o de un mismo producto. Espero que esta presentación sea de muchísima utilidad para la creación de podcasts y cualquier duda o consulta que surja o si algo no quedó muy claro, pues ya saben que pueden contactarme, que para eso estoy disponible. Ha sido un placer y les deseo una muy linda semana. Chaito.